Bienvenidos a Entérate, un espacio de difusión de las actividades institucionales, académicas y de actualización del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Agradezco el favor de su atención, le invito cordialmente a seguir con los trabajos y reflexiones del Encuentro de Ética Judicial Electoral, evento organizado por el Centro de Capacitación Judicial Electoral del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. El conversatorio titulado Los principios y valores de la ética judicial electoral nos revela que la ética judicial requiere un permanente ejercicio de lo justo y lo razonable, un respeto único e indivisible e incuestionable a las prerrogativas y derechos que corresponden por esencia a los seres humanos, una neutralidad inalterable como base para la aplicación reflexiva de la norma y una cultura irrestricta de la libertad y búsqueda del bienestar del hombre. Por favor, sigue en sintonía con nosotros. Esta conversación está a cargo de la investigadora María del Carmen Platas Pacheco. Le invito a continuar con nosotros. Es decir, la ética mira al interior de la persona, a la necesidad de desarrollar en la persona los hábitos, las disposiciones y las actitudes que los lleven a ser personas en plenitud, y esa plenitud que consiguen en el ámbito de su ser individual, pues luego lo llevan a sus acciones como personas, y así hablamos pues de una ética profesional. Esta necesidad de sanas y mejores prácticas en las organizaciones ha puesto de manifiesto la necesidad en nuestro tiempo, en estos finales del siglo XX y principios del siglo XXI que estamos viviendo, ha puesto de manifiesto ante nosotros la necesidad de recordar una serie de criterios fundamentales, elementales, que tienen que ver con las diferentes profesiones y las diferentes actividades a las que nos dedicamos. Y es el caso, pues, de los códigos de ética que se llevan al ámbito de las profesiones y que luego se han traído de una manera todavía más específica y más puntual al ámbito de haceres muy específicos. En nuestro país, ustedes saben que primero tuvimos un código de ética judicial y que con ocasión e inspiración de ese código de ética judicial nació propiamente uno que se dedicara o que pusiera el acento en la materia electoral, porque la materia electoral, sin lugar a dudas, versa sobre un ámbito de actividades y de intereses que son diferentes de todos aquellos que cuida y protege el ámbito judicial o jurisdiccional en general. El ámbito de la ética judicial electoral custodia una serie de bienes que son indispensables para la paz social y que tienen que ver con la democracia. Quienes trabajan, quienes coadyuvan en las tareas del Poder Judicial y referido concretamente al ámbito electoral, con su trabajo contribuyen a robustecer la democracia. Con su trabajo contribuyen a hacer realidad entre nosotros la paz social como producto de que efectivamente lleguen a los cargos de representación social aquellos que proceden de un proceso de elección en el que los ciudadanos han manifestado de manera libre su voto y su voluntad de ser representados por unas personas en particular.
por unos ciudadanos que a través de toda esta estructura de los partidos políticos en la que funciona la democracia en nuestro país, a través de esa estructura, esas personas son candidatos y han sido, después de un proceso, elegidos por la mayoría de los votos de los ciudadanos. Quienes trabajan en el Poder Judicial en el ámbito de la materia electoral, desde luego que tienen esa delicada tarea de contribuir con sus acciones a esto, a garantizar la democracia, a garantizar la transparencia y a garantizar con el pequeño o el gran deber o tarea que cada uno tiene, a garantizar que esta realidad de la democracia sea efectivamente vida de la vida ciudadana de todos los mexicanos. Así pues, con ese ánimo, con ese impulso, surgió la necesidad de un código de ética en materia electoral, y ustedes se recordarán bien, porque entiendo que en esta mesa están aquí las personas que tomaron este primer curso que hicimos, un experimento piloto, que desde luego son ustedes quienes tomaron el curso los mejores críticos de este esfuerzo, y mucho nos interesará conocer sus opiniones sobre el mismo. Después de que se elaboró el código, surgió entonces la idea de hacer un curso sobre este código en materia electoral, sobre este código judicial en materia electoral, y ustedes se recordarán bien que ese código versa sobre 6 principios. Un primer principio que se refiere al respeto por la Constitución y la ley electoral en el ámbito del orden jurídico vigente. Un segundo principio que se refiere a la neutralidad y la independencia como características específicas que deben ser manifiestas y notorias en quienes coadyuvan en estas tareas. Un tercer principio que se refiere a la transparencia, un cuarto principio que se refiere a la excelencia, un quinto principio que se refiere a la minuciosidad y exhaustividad, y un sexto y último principio que se refiere a la actitud de servicio. Ustedes se recordarán que hubo dentro de este curso que hicimos, aprovechando pues estas grandes ventajas y oportunidades de las plataformas tecnológicas y los medios modernos de comunicación, ustedes se recordarán que hubo una sesión en la que dedicamos especial atención a estos 6 principios que, vamos a decir así, son la columna vertebral del Código de Ética Judicial en materia electoral. Esos principios pues deben de ser como luces en el camino que ilumina sin lugar a dudas el quehacer de todos los días de quienes se desempeñan en esta delicada materia electoral y quienes, al ser servidores públicos, pues contribuyen a custodiar la democracia como uno de los grandes valores del pueblo mexicano. En relación con estos principios, voy a referirme de manera puntual al tema de la neutralidad y de la independencia, y voy a hacer algunas precisiones que desde luego están tomadas del propio texto del código y que tienen como finalidad abundar en este principio, en este segundo principio, que desde luego pues es como todos, que estén numerados del 1 al 6, en modo alguno quiere decir que alguno es menos importante que otro. Quiere decir que pues fue necesario en la elaboración del código darle un orden y una secuencia al texto, y entonces pues nos referimos a los 6 principios, pero de ninguna manera, justamente en su condición de principio, ninguno de esos puede ser menos importante. Quizá valdría la pena decir que
entre griegos y romanos tenemos, o desde el origen mismo de nuestra cultura occidental, tenemos una concepción distinta respecto del concepto de principio. Desde la perspectiva latina, romanística, que nos es más propia, nosotros entendemos principium como lo que va primero, como lo que precede. Y desde la perspectiva griega, principium es arqué. El arqué, ustedes perfectamente recordarán que en todo arco, en toda bóveda, existe en el centro una piedra que tiene una forma triangular y que gracias a esa forma triangular se sostiene el arco o la bóveda. Para los griegos, esa piedra triangular es el principium, es el arqué, es lo que sostiene todo. En esta expresión de arqué, con ese ánimo de arqué, de aquello que sostiene todo lo demás, están plasmados dentro del Código de Ética Judicial en materia electoral, están plasmados los 6 principios. No hay ninguno que sea más importante que otro, pero yo me voy a referir al principio de la neutralidad y de la independencia, porque hemos considerado que en la reflexión que se ha hecho sobre este código valdría la pena regresar sobre esas diferencias. Así pues, quisiera yo, entonces, esto quiero además decir que sin perjuicio de que si ustedes consideran necesario regresar sobre alguno de los otros 5, pues con muchísimo gusto lo hacemos, porque repito, aquí de lo que se trata es que hagamos un diálogo, que efectivamente sea realidad, que estamos en un conversatorio, y el conversatorio pues supone que hay preguntas y respuestas y que hay intercambios de opiniones y de planteamientos, y precisamente de eso se trata. En materia pues del Código de Ética Electoral nos queremos referir al principio de neutralidad y al principio de neutralidad e independencia. Y entonces en materia judicial es necesario que distingamos 2 cosas muy importantes: cuál es el objeto del proceso y qué cosa es el proceso mismo, porque precisamente la neutralidad y la exhaustividad, la neutralidad y la independencia miran a esos 2 momentos. ¿A qué cosa es el objeto del proceso electoral? Que el objeto del proceso electoral, pues sin lugar a dudas, es garantizar que lleguen a los cargos de elección aquellas personas que han obtenido la mayoría de los votos, siempre en respeto a la ley vigente. Entonces, el objeto del proceso es hacer realidad la democracia, y otra cosa es el proceso electoral mismo, es decir, por eso hablamos de neutralidad y de imparcialidad, de manera pues que custodia el objeto del proceso la imparcialidad, y al proceso mismo lo custodia la neutralidad. No sé si queda clara la diferencia entre que este principio mira de un lado al objeto del proceso, es decir, la imparcialidad, y de otro lado este principio mira al proceso mismo, es decir, la neutralidad. No sé si estoy siendo clara, si se entiende lo que estoy diciendo. Una cosa es el objeto del proceso, que requiere, como voy a decir en un momento más, acciones decididas del juez y de todos los que conocen de la causa controvertida. Una cosa es el objeto del proceso, es decir, la necesidad de realizar acciones externas manifiestas de imparcialidad, y otra cosa es el proceso mismo, es decir, la neutralidad. Una cosa es imparcialidad y otra cosa es neutralidad, pero ciertamente ninguna de las 2 son excluyentes,
Por el contrario, se trata de una moneda que tiene dos caras. De un lado la imparcialidad y de otro lado la neutralidad. No se puede ser imparcial si previamente no se es neutral, y no se puede ser neutral si luego no llevamos a nuestros actos la imparcialidad que manifiesta nuestra neutralidad. Así entendida, entonces, la imparcialidad se refiere concretamente a los actos, a las actitudes, a las acciones manifiestas dentro de un proceso contencioso en materia electoral. La imparcialidad se concreta, se materializa en actos procesales, y muy particularmente, muy decididamente en aquellos que tienen que ver de un lado con los medios probatorios y de otro lado con el delicado tema de la decisión judicial que cierra, que se concreta en una resolución, en una sentencia, y que pone fin a la controversia. La imparcialidad, como digo, es manifiesta en los actos del juzgador y ciertamente en las personas que coadyuvan al juzgador. La imparcialidad son actos que miran a dos aspectos muy concretos dentro de los procesos judiciales. De un lado, toda la etapa probatoria, y de otro lado, el momento definitivo de todo proceso que tiene que ver con la resolución o sentencia. Es ahí donde clara y manifiestamente se es o no se es imparcial. En Latinoamérica se ha acuñado la expresión esta de igualdad de armas. Quien preside una causa judicial está obligado por la imparcialidad a dar a las partes igualdad de armas, igualdad de oportunidades, a no favorecer a ninguno, desde luego en perjuicio de otro. Quien es imparcial, desde luego que pone a disposición de las partes en la controversia, las pone en una situación de igualdad de armas, aquellas que prevé el propio proceso, de manera que cada una de las partes exponga en su oportunidad lo que a su derecho convenga, y estos son actos de imparcialidad del juzgador y de quienes coadyuvan al juzgador. Y de otro lado, hay otro momento de la imparcialidad que se refiere a la soledad del juzgador. Después de que el juzgador ha escuchado a las partes, ha permitido que desahoguen sus pruebas y ha escuchado sus alegatos y sus argumentaciones, el juez se retira y el juez debe deliberar, y como consecuencia de esa deliberación debe llegar una decisión. La decisión pues se concreta, se manifiesta en la resolución o sentencia, y ahí puntualmente es el otro momento de la imparcialidad. El juez debe de decidir de conformidad con el derecho y con lo narrado y probado por cada una de las partes. Y el juez, en ese acto de decisión, debe también realizar signos externos de imparcialidad. Es decir, lo narrado y probado por cada una de las partes y el derecho que es aplicable al caso concreto produce como consecuencia natural una sentencia o decisión que tiene como fin el derecho, dar a cada quien lo que le corresponde, respetando el derecho y concretando la justicia. Podríamos entonces ya decir que la justicia que se materializa en cada resolución o sentencia precede de los actos de imparcialidad del juzgador y más profundamente del ánimo o disposición de neutralidad. Es decir, mientras la imparcialidad se manifiesta en actos, la neutralidad es un ánimo, es una disposición interior. Precisamente a esto me quiero referir ahora. Ya hablamos pues qué cosa es neutralidad,
qué cosa es imparcialidad y ahora vamos a hablar qué cosa es neutralidad. La neutralidad se define como una disposición del ánimo, el animus decidendi, el ánimo que debe de existir en quien tiene la delicada responsabilidad social de conocer de las causas controvertidas, litigiosas, contenciosas socialmente, el ánimo o disposición, por definición, tiene que ser neutral. La neutralidad es una característica esencial en aquel que juzga causas. Y la neutralidad, de nueva cuenta, se manifiesta en dos momentos que, como digo, están en el ánimo, son internos, no son actos. Los actos son de imparcialidad, pero el ánimo es interior, es interno. Se refiere ciertamente a dos momentos del juez. De un lado es o se manifiesta en su actitud como la persona que preside el proceso, el acto judicial de impartir justicia. El juez neutral preside, y en el mismo momento en que preside, y esta es la segunda parte y quizá la más profunda de la neutralidad, en el mismo momento en que preside, asimismo prescinde de toda postura. Es decir, en virtud de la neutralidad, el juez preside el proceso, preside la causa litigiosa controvertida, porque es él el que la conoce y el que la va a decidir, preside y al mismo tiempo prescinde de toda postura. El juez preside la causa y prescinde de toda postura. En eso se concreta la neutralidad. Es decir, mientras que la imparcialidad son actos, la neutralidad es un ánimo interior, un ánimo de no tomar postura, de serenamente escuchar aquello que narran y prueban las partes, concediéndoles todas las posibilidades que la ley prevé en cada caso, en igualdad de condiciones para las partes, presidiendo, es decir, mostrando un signo externo de autoridad que dirime controversias, que esto es lo propio del juzgador, pero en su autoridad no debe de haber ningún signo externo que en modo alguno sugiera que el juez tiene un prejuicio respecto de las partes en controversia. Preside, pero prescinde de toda postura. Esto es lo característico de un buen juez. Un juez debe de ser una persona neutral, una persona que escuche con serenidad de ánimo aquello que se somete a su consideración y que en modo alguno, ni sutil ni manifiestamente, sugiere que tiene un prejuicio a favor o en contra de ninguna de las partes. El juez es la autoridad y como autoridad que es, preside y al mismo tiempo prescinde de toda postura. De manera pues que espero yo que con esta diferenciación entre neutralidad e imparcialidad se advierta con toda claridad las dos caras de la moneda. Para ser imparcial es necesario primero tener el ánimo de la neutralidad. La neutralidad es un ánimo, un animus interior que se manifiesta en actos de imparcialidad. Puede ser
¿Puede ser imparcial quien no inicia por ser neutral? Evidentemente no, evidentemente no. Solo puede ser imparcial quien primeramente tiene respecto a la causa que conoce o que va a conocer un ánimo de neutralidad. Esta es la mejor garantía que la ciudadanía puede tener de un juez profesional. Y esta es un compromiso de permanecer libre de prejuicio, libre de preferencia, libre de opinión respecto del asunto que profesionalmente le toca conocer. El juez imparcial, como repito, pues es uno de los objetivos de toda la formación ética de un juzgador. Uno de esos objetivos acabados está ahí, en lograr desarrollar en el juez esa convicción de neutralidad, de no toma de postura frente a aquellas causas que en virtud de la autoridad que tiene en representación del Estado le toca presidir. Si quisiéramos adelantar un poco más estas diferencias, podríamos decir que exactamente lo contrario de la imparcialidad es la parcialidad. La parcialidad, pues desde luego que desanima a cualquier justiciable y a la sociedad en su conjunto. Respecto de la imparcialidad, la parcialidad pondría delante del justiciable y delante de la sociedad la falta de profesionalismo, la falta de honradez, en una palabra, la falta de convicción ética de un juez que realiza actos en los que se advierte que tiene preferencia o prejuicio respecto de una de las partes. El juez que se vuelve parcial, es decir, que renuncia a la imparcialidad, en ese momento dejó de ser juez para convertirse en parte. Si favorece a uno, pues ya está de parte de aquel, o si afecta a otro, pues ciertamente al estar en contra del otro, dejó de ser juez. Es decir, la neutralidad que anima al juez se pone de manifiesto en sus actos de imparcialidad. Pero como digo, la imparcialidad son actos externos que todos podemos apreciar, y por eso mismo también podemos apreciar en el sentido contrario qué cosa sería la parcialidad. Lo peor que puede haber para una sociedad que tiene en la democracia uno de los más altos valores de sí misma, pues ciertamente jueces parciales. Ahí se acabó la impartición de justicia. No en balde esta representación tantas veces referida de esta mujer que sostiene con los ojos vendados una balanza, bueno, pues pone delante de nuestros ojos eso, ¿no? La necesidad de actos externos de imparcialidad. Y lo contrario, lo más contrario a la neutralidad sería la arbitrariedad. Ya hemos dicho que la neutralidad se refiere a un ánimo interior de presidir y prescindir de toda postura. Lo más contrario a la neutralidad sería la arbitrariedad. Un juez que ni preside ni prescinde de toda postura. Es decir, un juez que, lejos de honrar la neutralidad de ánimo que le obliga, pues se permitiera realizar actos externos en los cuales sugiriera el desprecio por la causa que conoce, el enfado, la poca atención, el no ánimo de escucha. Bueno, pues queda claro que no tiene entonces un ánimo de neutralidad, sino cualquier otra cosa. Es decir, siempre tenemos que tener delante de nuestros ojos que
el juez que preside una causa, pues ciertamente realiza o no unos actos externos a los que llamaremos imparcialidad, pero que esos actos externos de imparcialidad están precedidos de un ánimo que se llama neutralidad. Y dentro de ese ánimo, pues el juez tiene que cuidar en gran medida las formas, las maneras que están previstas para el procedimiento y para la causa de que conoce. De manera pues que intentando ser más precisos y hacer una clara diferenciación entre estos dos elementos de la imparcialidad y de la neutralidad, podemos pues decir que la imparcialidad siempre se refiere a actos externos, a manifestaciones que todos podemos apreciar, mientras que la neutralidad se refiere a un ánimo interior. Los esperamos en una próxima emisión de Entérate, con lo más destacado de las actividades institucionales, académicas y de actualización del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Soy Roxana Noriega. Hasta la próxima. Este año, elegiremos diputados federales y autoridades en 17 entidades federativas. Las y los mexicanos podemos tener la certeza de que contamos con instituciones fuertes. Muestra de ello es el reconocimiento que recibió el Tribunal Electoral como la mejor institución electoral del año, entre órganos de todo el mundo. Lo que ratifica nuestro trabajo de cara al proceso electoral 2015. Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Tú tomas la decisión, nosotros la protegemos.